Entrando al tema del transformismo, ¿cuándo se prendió esa chispa y dijiste, yo quiero ser transformista, yo quiero estar en un escenario, yo quiero disfrutarlo y vivirlo completamente? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esa etapa que inició? No sé si fue un cuando quiero, Ujú, porque honestamente no sé si es algo que yo buscaba. ujú. Era algo que yo veía. De hecho, la primera vez que yo vi un transformista fue Arianda Sodi en televisión cuando tenía como 13 años. Hace mucho. Em, y de hecho se lo dije y la Arianda me miraba así como de, Me estás diciendo me vieja. está, está claro, me está tratando de vieja. Pero es verdad. Hay un programa que lo conducía Jordi Castell, me acuerdo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una cosa de la noche. Y ahí vi un Miss Fausto cuando era muy chiquito. Y me llamó mucho la atención el hecho de que existiera esto, de poder jugar con los géneros. En señal abierta se ve toda esa programación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que había un canal, o sea, hay un canal, solo que en esa época era distinto. Eh, y este canal mostraba mucho, era súper open mind, era muy relajado en cuanto a lo que mostraba en señal abierta. Y existía este programa que no recuerdo, te lo voy a mandar por interno Ah, perfecto. para que lo veas. Para ojearlo un poquito. Pero era un programa que existía y está en YouTube, hay algunos capítulos. eh, en donde ahí vi a Arianda Sodi, vi a Heather Kunz, que fue una de las primeras transformistas cantantes que yo vi en televisión abierta, en un programa humorístico familiar, que era el Happening con Ja, y Heather imitaba, la tuvieron imitando a personas que se habían ido del programa, que era lo más gracioso. Sí. Entonces, um, tengo esos referentes, Heather, La Pola, Connie Dakar, del que en paz descanse, eh, esos fueron los referentes, pero yo nunca los vi como una opción Ok. laboral, ni artística, ni nada, porque yo me dedicaba al teatro musical y al doblaje, y estaba visto absolutamente desde otro Punto de vista, ámbito. sí. ¿Cuándo Y fue, de hecho, Laura Bell, dígame, ¿cuándo fue tu primera presentación como Laura? Tu inicio, ¿dónde inició? ¿Dónde partió? partió en... La primera presentación que yo tuve como Laura Bell fue en Búnker Espectáculos, junto a Nicole Gaultier. Estaban buscando hacer, querían hombres en tacos y no sé por qué. Yo no tenía nombre, iba como Andrés Sáez, porque Andrés Sáez es mi nombre artístico. De hecho, yo no me llamo Andrés, me llamo Francisco. O sea, me llamo Francisco Andrés. Interesante. Um, y fui a hacer este espectáculo y no tenía nombre y me preguntaba, la persona que estaba a cargo de las trampas y de las cortinas y de todo, me pregunta que cómo me llamo y yo le digo Andrés Sáez y me dice, no, pues de mujer, pues niña. Entonces, como que yo pensé y justo ese día iba a ser So Much Better, del musical Legalmente Rubia, Legally Blonde, que estaba en Broadway en ese momento. Esto fue el año 2011, sí, creo. Fue en septiembre del 2011 y no tenía nombre y se me ocurrió decirle Laura Bell Bundy, que es el Ujú, nombre de la actriz sí. que hacía Elle Woods en Broadway. Y me presentaron como Laura Bell Burger, Francis François, otra transformista que en paz descanse. Entonces decidí quedarme como Laura Bell de ahí en adelante y no fue planeado, fue algo que se dio, se presentó la oportunidad y Y and just listo. like that. Total. Era para ti, era para ti, era para ti. ¿Crees en el Es destino? muy probable. ¿Crees en el destino? Absolutamente, Sí. absolutamente. Creo que todos tenemos un camino trazado. Flexible, que podemos modificar, ¿creerías tú? Yo creo que nosotros podemos variar ese camino que ya está trazado.
Si vemos que para dónde vamos no es la solución, no es el camino, hay que hacer algo. Y aún así creo que ese camino que uno varía también está trazado. Sí, sí. ¿Cómo defines a la Laura? ¿Cómo defines a la Laura? Ay, ¿cómo la defino? Como una zorra silenciosa. Las más peligrosas. Las calladitas son las mejores, dicen por ahí. Ujú. Am, creo que la Laura es una mezcla entre lo vintage y lo nuevo, lo actual. Me gusta que sea kitsch, me gusta que tenga esto setentero que me fascina, o sea, mírame. Total, total. Eh, Me gusta que tenga esto que siento que de cierta manera se ha perdido un poco, como en la música, en el arte en general, que es disfrutar y que no sea solo comercial Sí. lo que estamos vendiendo, porque de repente uno dice, ya, yo no, yo voy a hacer esto. Lo que se ve en televisión lo vives a diario con tu personaje, que se queman de ¿En qué más, sentido? que se queman mucho entre transformistas, que se tratan Que mal. se queman. ¿Qué significa eso? Que Quemar se pelan, que sí, hablan mal, es eso, a eso, que se eso, destruyen, ya. eso, eso. Eso sí se... En el mundo del transformismo, en el mundo gay en general, En en el general. mundo de la noche, de la bohemia, se da mucho el destruirse entre los mismos compañeros. Eso es algo que va a pasar aquí en Chile, que va a pasar en Colombia, En todos lados, Venezuela, sí. donde sea. Um, y la verdad es que ha sido un camino difícil. Me ha tocado tener encontrones con compañeros de trabajo, en el trabajo, Ay, Dios mío. y que me hace diferente del resto, por lo menos, es que por lo menos, no hablo solo por mí, hay muchos que lo hacen, Ok, ¿ok? Pero en este momento sí voy a hablar solo por mí. Yo como Andrés, trato de ser un buen compañero de trabajo. Trato de que si el otro necesita ayuda, ahí estamos. Si necesitas peinar algo, te ayudamos a peinar. Si necesitas, lo que sea, o sea, estamos ahí para eso. me gusta. A diferencia de lo que me han dicho a mí, que a mí me han dicho, si se me queda un pegamento de pestaña, me han dicho, ay, usted venía pasando por afuera y se le ocurre vestirse de mujer. Mm, terrible. Y ha sido así como de, ok, Sí, el día que no tengas pegamento, yo no te lo voy a negar, porque lo necesitas. así es. Entonces creo que en ese sentido soy muy buen compañero de trabajo, o por lo menos trato de serlo. Eh, Trato de ser una persona que no haga sentir incómodo ni invadir el espacio de la otra persona. O sea, si llego a un antro, por ejemplo, en donde eh, hay una anfitriona que es dueña de casa, por decirlo de una manera, no me voy a ir a sentar en su puesto, o sea, trato de ponerme en otro lado, piola, tranquila, sin molestar a nadie de los que están trabajando ahí, porque siempre soy invitada. Eh, y creo que eso sí me hace diferente de otras transformistas. El hecho de no creerme la diva, ni creerme la estupenda, ni la regia, ni... No, no, no. Somos todos intérpretes que estamos viviendo exactamente lo mismo. Probablemente no ganamos lo mismo, pero eso a mí no me interesa. Total. A mí me interesa lo que estoy viviendo en el momento, en el aquí y en el ahora. No, y es aplaudible. Uf, un aplauso full para Laura Duro. Desde el corazón, sí, te hace diferente, te hace sencilla, te hace accesible y profesional en tu trabajo. Completamente. Para entrada de Switch, ¿hiciste casting? Sí hubo un casting, sí hubo un Sí, filtro, ¿sí? para ambos. O Sí, sea, para el uno no, pero para el dos sí. sí. Para el uno, ¿cómo Sí, ingresaste? de ¿Cómo hecho fue para el tú? 2 tuve que hacer pruebas de maquillaje, de peluca,
de todo, porque ellos querían que yo fuera Ginger Minch. Eso estaban buscando. Y de hecho en los primeros capítulos se notaba que eso era lo que ellos querían. Sí, O sea, los looks que yo tenía, que eran súper retro, con estos pelos gigantes, con estos vestidos campanita, era lo que ellos querían. Ellos buscaban una Ginger Minch latina, personaje que yo amo a Ginger Minch. Es más, yo quería que ganara ella esa temporada para que no sí. porque la encuentro seca, buenísima. Um, pero no iba con con el tipo de drag que yo hago. Yo hago una personificación femenina en el escenario, más que drag, así como per se, como con estas pelucas gigantes, con todo esto. No soy mucho de eso. Lo hago si la ocasión, y si el look, y si la canción o la presentación o lo que sea lo amerita, pero no soy mucho de usar ese tipo de looks, por ejemplo. Pero sí, sí, Entonces, sí fue notable la evolución que tuviste del de Switch 1 al 2. En look, en maquillaje, en peluca. sí. Sí, grande, Y de notorio. hecho, ahí fue súper también extremo, porque fue algo que tuve que hacer solo. Sí, Nosotros en The Switch 2, o sea, en el uno y en el 2 teníamos personas que asesoraban en cuanto a maquillaje, en cuanto a peluquería, en cuanto a ciertas cosas, y uno podía pedirle ayuda y las personas hacían, pero hacían dentro de lo que ellos sabían. claro. Por lo tanto, para ellos peinar una peluca sintética, una peluca plástica, no era lo mismo que nosotros sabíamos hacer, la magia que podíamos hacer, solo que si nosotros hubiéramos, si el día hubiera tenido 30 horas, te juro que habríamos hecho maravillas. Eh, pero en ese sentido sí fue difícil el uno. En el 2 yo fijé algunos puntos en cuanto a cómo iba a entrar yo a la competencia, en cuanto a cómo se iba a transmitir, lo que se iba a transmitir, ciertas cosas en realidad. Tampoco fui muy exquisita, Sí, a diferencia de otros participantes. No fui muy exquisita, fui súper clara como con ciertas cosas y en realidad tenía que ver como con ir a trabajar tranquila, porque yo el de Switch 2 me lo tomé más como un trabajo que como una competencia. En ambos de Switch nos pagaban, sí, ninguna de nosotras fue gratis, a ninguno de los de Switch, ninguna. En ninguno de los de Switch fue gratis. Por lo tanto, el uno sí me lo tomé como con más esperanzador, así como de, no, si podría ganar, pensando que si era solo de canto, podía estar dentro de las finalistas por último. Pero en el 2 De- fue un batazo duro. ¿Siente El 2 que, fue un batazo muy duro. siente que se merecía ganar Luz Violeta? Esa es la pregunta que le hacen a todos ustedes. A todos. En el uno absolutamente. Sí, No tengo nada que decir al respecto. Es más, la apoyé. Si tú revisas mis redes sociales, en el de Switch uno yo estaba en mi casa haciendo un asado, esperando la final de The Switch, esperando que ganara Sebastián. Y Sebastián lo sabe. Eh, yo creo que sí. Luna no tenía, honestamente Luna no tenía que estar en la final, para mí, solo para mí. ok, está bien. La botota tenía que estar porque la botota es la botota. Hello. Sí. Eh, y entre los tres, Luz Violeta era la más completa. ¿Cómo te Era sentís? bella, Exacto. bailaba, cantaba dentro de Del lo que ella parámetro. Sí. manejaba. Eh, Su espectáculo era decente. La pregunta sería, ¿crees tú que los finalistas debieron haber sido Luna, Botota y Luz Violeta? No. Ok. ¿A quién, si, a quién hubieses tú tenido allí en ese top 3? A ¿En ver. el uno? ¿En el uno? Sí, sí, La Yoyi, Luz Violeta y yo.
sí. Por, por canto y por todo, sí, sí, Sí. diría yo que sí. En la segunda, entrando en la segunda temporada, tu salida, que estoy picado todavía por eso. Yo también. Te lo dije antes y te lo vuelvo Eso a es algo que decir. yo tengo hasta el día de hoy, créeme. No, no por desmeritar el trabajo de las otras chicas, pero sí siento que tú tenías todo, todo, todo para representar a Chile en O esa final. sea, también tiene que ver con una cosa de consecuencias. Si tú estás haciendo un programa en donde la eliminación tiene que ver con canto, Sí, sí, no podía hacer ganar a alguien que no canta. Y que eso. además, perdóname que lo diga, pero salió vestida con un caftán, con Ujú, una sábana que le prestó la botota, y se puso un collar en la frente, sí. como una tiara. eh, eh, Cuando yo literalmente hice un concierto, fue como, no me güey. No, no, no. Sí, entiendo. Las finalistas de The Switch Joss, ¿qué opinas? Esa finalista, ¿qué opinas tú? Yo encuentro que del The Switch 2, Sofía tenía que estar. Creo que en The Switch 2, las finalistas tenía que haber estado Pavel, absolutamente. Sí, Tenía total, que haber estado Sofía porque creo que se la debían de la del primera. The Switch 1, Sí, porque Sofía era muy buena. Solo que creo que Sofía tenía que ver más como con los looks, en cómo se veía en el 1 que en lo que hacía, sí, porque como personaje era extremadamente interesante. Era una zorra adorable. Porque no lo pasó bien y que encuentro que cualquier competencia en general es espantosa. sí, Y se había acabado Amor sin Banderas y yo necesitaba también seguir trabajando, hacerme relativamente conocido dentro del medio para poder seguir generando lucas, onda, después de que se terminara el programa. O sea, terminaba Amor sin Banderas y había que seguir trabajando, seguir generando sí. plata. Eh, y por eso acepté The Switch. Honestamente, para mí no era una opción, nunca fue una opción. ¿Me arrepiento del uno? Sí, me arrepiento de haber entrado a The Switch. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que perdí muchas cosas por The Switch 1. Perdí muchas cosas. Nunca más hice teatro musical desde The Switch 1, 7 años Sí, atrás, sí entiendo. ¿Cuál es por el, hacer a la Laura, cuál es el por punto, ser la Laura. sí, cuál es el punto más oscuro que has tocado? ¿Cuál es el punto que ha tocado Andrés? ¿Cuál es el punto más oscuro que ha tocado la Laura? No vamos a hablar de eso porque lo hablamos cuando estábamos en el baño. Sí, sí, entonces no, dejémoslo allí entonces. Ok, gracias. Ok. Hablando de transformismo, ¿cuál creerías tú que es el consejo que le podrías dar a la comunidad en completo para terminar de dignificarnos y que todos podamos ingresar, por ejemplo, a un campo laboral con las mismas oportunidades que tienen todos? ¿Qué crees tú que le podrías decir a la comunidad completa? Dejar de ser falsos, ser uno mismo, Eso, ser quien eres, vivir, disfrutar, sentir, expresar. Va a costar, sí, yo sé que va a costar, pero nosotros como comunidad tenemos algo súper cuático que es que no nos callamos, expresamos lo que sentimos y sí, eso a mucha gente no le agrada, pero el problema, ¿sabes por qué no le agrada? Es porque nadie se los dice, sí, nadie tiene los cojones que tenemos nosotros para poder decirle a la gente lo que no quieren escuchar. Y no es porque no quieran escucharlo porque no les guste solamente, es porque es, en general el ser humano es un ente, es un ser que no le gusta que le digan las verdades en su cara, sí, a ninguno. que usualmente busca excusas para todo, Ujú, que usualmente busca eh, renegar o mandar a la verga o llámalo como quieras, pero que no les gusta que alguien les diga, oye, espérate,
pero te puedo decir algo, siempre va también en la forma en cómo lo dices. Sí, Eh, Creo yo que el lugar que yo tengo ahorita aquí en Chile, en la farándula, en la televisión y en todo, es un lugar que me he ganado. Eh, ¿Y merecidísimo. por qué me lo he ganado? Porque siempre he sido yo. Exacto. Y creo que eso es algo que es súper importante para todos Sin de filtro, entender. auténtica, sí. Para todos, o sea, que es algo que tenemos que tener súper súper claro, que cuando tú eres tú, no escondes nada de partida, porque tienes por qué esconder. El día que a la persona que está al otro lado le importe con quién te acuestas es porque el trabajo que tú estás haciendo está mal hecho. Sí, sí, así es. A nadie tiene por qué importarle con quién tú te acuestes. Tiene que ver con el trabajo que tú haces. Y honestamente siento en ese sentido que yo me he ganado el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque he hecho bien mi trabajo. Sí, profesionalmente en tu trabajo. Y lo hemos visto y es Y, merecidísimo. y he tratado de tomarme también con cierto humor al mundo al que uno está llegando. Yo una vez hace mucho tiempo atrás dije que nosotros venimos, no es que vengamos entrando al mundo, pero tampoco esperemos que la gente nos reciba como la octava maravilla del mundo, si venimos siendo súper reprimidos desde tiempos inmemoriales, desde que la Iglesia Católica apareció. Total. Entonces, es súper extremo el intentar ser tú y tratar de hacer las cosas de manera correcta frente a un mundo que está de partida dominado por heterosexuales. Por ejemplo, The Switch, volvemos a The Switch. The Switch era un programa hecho por heterosexuales para heterosexuales. Sí, Jamás sí, fue pensado como un programa gay. sí, Nunca lo fue. Querían que nos viéramos minas, querían que nos viéramos mujeres. Por eso quedó Fernanda. Por eso quedaron las que quedaron en la final. sí. Por eso ha sido todo. Es tratar de entender, y la gente que consume este tipo de programas no es gente homosexual. La gente homosexual o la gente de la comunidad LGBTQ+, no ve canales, ningún canal nacional. Sí, sí. Ve aplicaciones. Sí. Hablando, también te vimos en The Covers, te pudimos Te ver. digo poco. Ajá. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Ajá, pudimos verte y disfrutarte en este programa de covers, haciendo tributo a Cher, que te fascina por lo que podemos ver. Y también hiciste tributos a Luis Luis Jara. Jara. Luis Jara. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue para ti vivirla? ¿Cómo la viviste? A mí me llamaron para The Covers el año 2020. Ok, Fue un programa que se guardó porque estábamos en plena pandemia, me imagino. De hecho, creo que esa fue la razón por la cual no salió en el minuto que tenía que salir. Y cuando me llamaron nuevamente, yo siempre tuve claro que iba a ir como un tributo a Cher. Esto es un paréntesis. Yo sí, siempre he dicho, yo nunca me he llamado ni doble oficial, ni el imitador, no. Siempre he dicho que lo que yo hago es un tributo a tributo. Cher. Porque es como la experiencia, así como share the experience. Así lo voy a poner ahora. Sí, Siempre he pensado en eso, que es una experiencia. em, Fue difícil decidir, por ejemplo, la primera canción de Cher. sí. Así como fuck, ¿cómo mierda entro esta wea? Ay, Horrible. Y Luis Jara fue una coincidinky porque yo nunca tomé a Luis Jara como una opción. Y lo,
Y lo O hiciste sea, súper. Luis Jara se dio porque lo hice un par de veces en Morandeco Compañía y después en mi barrio lo hice una vez, creo. No, sí. Sí, sí, sí. Sí, así fue. Em, entonces, pero era una parodia, era la burla de Luis Jara. Pero Nunca fue tomado en serio. con ese look de Luis Jara en The Cover te veías hermoso, debo decirlo. Ay, Sí, ya te veías. basta. Te veías súper. Yo creo que ese cabello blanco te sienta mucho. Ah, gracias, sí, me han dicho que me queda lindo el pelo Sí, blanco, sí. pero Debe, ahorita tengo el pelo hasta acá, sí. Y en, el, en, mi, en mi rubio oscuro. pero se te veía genial el cabello así blanco y corto, divino. Se te veía súper, súper, súper. Debo Gracias. decirlo. Bueno, eso fue otra cosa que también hice, fue invertir. O Sí, sea, si invertí como Cher, haciendo el tributo que le estaba haciendo a Cher, o sea, ¿cómo no me iba a tomar en serio el hacer a Luis Jara? claro. Con la misma Aparte que responsabilidad. Luchito se ha tomado las molestias de la vida, o sea, el buen ha sido súper generoso, me invitó a cantar con él en un concierto, Mm, súper, eh, súper. me ha compartido su música, sus pistas, y Luis Jara es un tremendo cantante nacional, que independiente lo que puede decir mucha gente en cuanto a su personalidad, porque hay gente que no le gusta, o sea, Luis Jara no es un personaje muy, hay como 50 y 50. Sí, O sea, es tan querido como odiado. odiado. Porque tiene una personalidad particular. Es muy seguro de sí mismo. Porque fue así. Sí, sí. Yo digo, yo no sé de dónde saqué los cojones para eso. Y la Um, seguridad, pero se te vio muy segura. Muy, muy ¿Mande? segura. Y la seguridad se te vio muy, muy segura. Muy, muy segura. Es que me pasa eso con Cher, que me da esa seguridad particular, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver aquí estoy, Ujú. so, what the fuck. Em, y eso me pasaba con Che, porque yo de hecho estaba 30 kilos más gordo cuando entré a The Covers. Sí, sí me di cuenta. Sí, Y no, cuando... sí. Ah, O sea, sí, no, sí, no, sí me di cuenta que estabas más sí, de peso, más arriba. estaba 30 kilos más gordo cuando entré a The Covers. Porque Entonces, habías adelgazado y luego subiste, ¿o no? O estabas arriba en cuando... plena pandemia, sí, no, Mm, fue horrible. pero De hecho, ahorita estás mucho más delgado. Ahorita estás mucho más Sí, delgado. ahorita sí, 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 bajé 30 kilos. divino, divino. Pero bajé los 30 kilos por ambas razones, por Cher y por el Lucho. Porque de hecho yo me iba a quedar con Cher. Había un punto en el programa en el que había que elegir. Y yo tenía lista a Soa Cher, la Soa. Em, venía Welcome to Burlesque, venía Waterloo y venía, no me acuerdo, SOS. Esas eran las que venían en Ya el programa, preparadas. porque de hecho estaban armadas, estaban listas, coreografiadas, ya estaba todo armado. Y el día que hice Fernando fue el día en el que tuve que elegir con qué personaje quedarme. Y am, ese día fue un poco interesante porque recibí muchas opiniones de varias personas del equipo técnico, del equipo artístico, porque era el único contacto que teníamos, que el programa Sí. se hacía en público, por lo tanto no, era el contacto la opinión que podíamos recibir. Y ahí fue cuando decidí quedarme con Luis y bueno, llegué a la final. Parece Di- que no lo hice tan mal. Súper, súper, sí. No es Pero la que, bajada de peso sí fue, la bajada de peso sí fue durante el periodo. De ok, hecho, yo entré al programa ya estando a dieta. perfecto. Y no te puedo mentir que fue por una cosa absolutamente estética. No fue Sí. por una cosa de salud, ni que porque me dolían las piernas, ni que porque estaba mal, no. Fue absolutamente estética. Visual, Necesitaba que Cher se viera más estilizada. sí.
el Strong Enough, si no era y aquí entre nos, aunque esto vaya, no importa, Sí, no me molesta que vaya, ok. hay que entre nos, si no hubiera sido por la chaqueta de ese día, habría sido una verdadera vaca, porque la chaqueta tapaba todo, de aquí para abajo tapaba, Sí. y funcionaba, pero... Y bueno, no me podía despedir de mi invitada súper especial sin pedirle que nos interprete algo para todos. Sabemos que es una gran cantante y queremos escucharla. A ver, ¿qué nos tiene Laura Bell? Ándale, ahí te va. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong, and I learned how to carry on